Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mujeres sagradas. Espero que se encuentren muy bien y disfrutando de esta mañana con un cafecito, con un chocolatito, un tecito. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y para mí es un gusto estar con ustedes cada mañana de sábado, compartiendo temas que podrían ayudarnos a comprendernos mejor como mujeres, nuestro rol, nuestra participación en esta historia de la creación, pero sobre todo como personas, como mujeres, a qué venimos, para qué estamos aquí, cuál es nuestra aportación a nuestra vida, a nuestra comunidad y por qué no a la humanidad. Y el día de hoy, pues traigo un tema que podría ser interesante. En particular para mí ha sido una revelación, vamos a mencionarlo de esa manera. Y hoy vamos a hablar de una mexicana que, como en algunas ocasiones, su historia se hizo más famosa después de trascender y que esta semana estaría cumpliendo 119 años. Y esta mexicana es Frida Kahlo. Muy buenos días. Cuando escuchas este nombre, mi querida mujer sagrada, ¿qué es lo que viene a ti? Porque estudiando un poco sobre el tema, escuché a diferentes especialistas y personas que hablan sobre Frida Kahlo, que tienen en común una frase donde dice que o te encanta su obra, su vida, su persona, o todo lo contrario, ¿no? No es algo que hace clic contigo. Y pues, ¿qué pasa cuando tú escuchas Frida Kahlo? ¿Qué sientes? ¿Qué te evoca? ¿Hace clic contigo? No. Ella tuvo el valor de ser auténtica, ¿saben? Es bien interesante porque también estudiando un poco sobre ella, hay muchas versiones de su historia. Hay incluso quienes dicen que, por ejemplo, esta parte de que tuvo poliomielitis muy de niña no era del todo cierto, sino más bien que parecía que había posibilidades de que hubiera un tema congénito en donde ella fue la que sufrió más de esta situación de tener mm, su espina dorsal bífida, pero los padres prefirieron en ese momento decir que ella se había contagiado de polio, aunque hay versiones que hablan de que algunos de sus hermanos y hermanas también tuvieron alguna condición similar, pero no tan fuerte, ¿no? Entonces, qué interesante que la vida de esta mujer, desde que fue concebida y nacida, en esta especie de bruma entre que fue real, que no, entre eh, estas creencias que de alguna manera la rodearon y este momento de vida también. La verdad es que es una mujer enigmática, es una mujer que queriendo o no cambió la vida de también muchas mujeres porque de más allá de su obra y de su persona, pues ha servido de inspiración para muchas otras, en especial mujeres, ¿no? No dudo que hombres también. Y Frida Kahlo fue una de ellas. Dicen que solo vendió una pintura en su vida y como hoy sus obras se cotizan en montos tan altos. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en la famosísima Casa Azul que está en Coyoacán. ¿Ya la conoces? Yo tuve el gusto de ir hace algunos años a conocer su casa y acaban de inaugurar otro lugar donde
también está dedicada a la obra tanto de Frida como de Diego Rivera y bueno, me encantaría ir a conocer este otro lugar. Ella cumpliría 119 años y cuando hablamos de Frida Kahlo, la recordamos como esta mujer que fue esposa de Diego Rivera. Se llevaban más de 20 años y dicen también que cuando ella lo vio por primera vez, tenía 14 años y dijo, yo me voy a casar con ese hombre. Y bueno, vino a casarse con él y ella misma dijo que había tenido dos grandes accidentes en su vida. El accidente que muchos de nosotros recordamos en su historia de que apenas a los 18 años iba en un autobús que chocó con un tranvía y fue atravesada en su columna, su útero, eh, de lado a lado por una especie de varilla metálica y que bueno, pues eso la llevó a vivir el resto de su vida con grandes dolores y toda esta manifestación de su obra pintándose a sí misma con estos corsés, con esta fuerza interior que más bien parece dolor insoportable de haber vivido esta experiencia. Y sin embargo, a mí lo que más y por eso es que le dedico este programa hoy, sí, por recordar su nacimiento, que cumpliría, como les digo, 119 años, sino por lo que hoy para mí significa su vida, porque la verdad yo era de esas personas que no hacía clic. A mí el tema del sufrimiento, estas obras tan fuertes, tan duras, sus autorretratos y esta forma de pintar el dolor que ella sentía, pues la verdad es que no es algo que a mí me hiciera feliz. Y sin embargo, creo que hoy entiendo mejor lo que ella quiso representar, porque no siempre tenemos momentos felices en la vida, ya sea que lo digamos o no, se nos note o no, o tengamos esa valentía o tal vez desfachatez de ir con el dolor a flor de piel, como lo hizo Frida Kahlo. Y ustedes saben, sobre todo las mujeres del clan, las mujeres que he tenido oportunidad de conversar, de tratar, de convivir, pues saben que desde hace 4 años que llegué a Querétaro, pues han sido momentos como, como una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, a veces bastante mareada, dando vueltas, ¿no? Sobre todo en una cuestión emocional. Y ahora entiendo mejor lo que Frida quiso de contarnos con sus pinturas, ¿no? Porque es una mujer que pintaba lo que sentía. Nunca se imaginó que después de su muerte esto significara tanto para tantas personas. Y esas son esas también contradicciones, ¿no? Contrariedades de las historias de algunas personas que acaban impactando la vida de otros después de que ya no están, ya no estuvieron y que no lograron en vida verlo y tal vez, pues, ¿por qué no disfrutar de al menos hablando de Frida, no sé si a ella sí le hubiera gustado como vender sus pinturas y ver pues lo cotizadas que son ahora. Ujú. Y la idea de hoy no es idealizarla, sino que de ella conecta con nosotros. Fue una mujer brillante, pero también contradictoria, apasionada, valiente y sobre todo profundamente humana. Una mujer que desde muy joven, a pesar de que tenía este tema de su caminar, que dicen algunos que no era polio, era este tema de la
columna bífida, que cojeaba, pues la molestaban y tenía esto que hoy le llamamos el bullying, ¿verdad? La llamaban la paticoja y aún así interiormente tenía esta fuerza, esta energía de ir más allá de lo que le pudieran estar diciendo en la escuela, ir más allá del dolor físico, ir más allá de esos comentarios y las miradas de otros hacia ella y la capacidad de entonces generar una fuerza interior. Y muy joven, antes de los 18 años, más o menos que fue su accidente que les comentaba, ella ya estaba en la Escuela Preparatoria Nacional. Él ya, fíjense, nació en 1907 y la Revolución Mexicana se culminó en 1910. O sea, vivió esa época del México que pasó de la independencia a la revolución, todo lo que escuchó, sintió, vivió. Ella era una revolucionaria, internamente se relacionaba con la protesta, estuvo muy relacionada con lo que en ese momento se entendía del comunismo y eso hoy para mí es de admirar cómo esta fuerza de esta mujer que de más de 2.500 estudiantes en preparatoria, solo había 35 mujeres y ella fue una de ellas. Y pues cuando ya estaba en ese proselitismo, digamos, tenía 18 años y sufre este accidente, tiene múltiples fracturas, lesiones en su columna vertebral, se fractura pelvis, piernas y a lo largo de su vida estuvieron haciéndole diferentes cirugías y fue cuando tenía que estar postrada durante mucho tiempo en cama con estos corsés que fueron de todo, de yeso, de metal, de piel. Imagínense los dolores y alrededor de ella su madre y su padre. Dicen que no tuvo una muy buena relación con su madre, de hecho la pinta muy poco, pero a su padre pues sí, ¿no? Y en, más allá de esto, pues estuvieron a su alrededor tratando de ayudarla. En su cama le pusieron un espejo y un sistema para que pudiera pintar aún estando acostada. ¿Para qué? Pues para encontrar una razón para vivir, para que toda esa furia y ese dolor tuviera forma de canalizarla y que ella misma decía que pintar es lo que la hacía feliz. Y fíjense, dice, me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Ella pintó alrededor de 55 autorretratos. ¿Qué pintaba? Pintaba su dolor, pintaba sus pérdidas, pintaba su maternidad frustrada porque estuvo embarazada en diferentes ocasiones y no logró pues dar a luz a alguno de sus hijos y su propia identidad porque también se cuenta que tuvo em, pues sí relaciones heterosexuales pero también homosexuales y sobre todo sus emociones, esta capacidad de escribir porque escribió múltiples, infinidad de cartas. No solo se comunicaba a través de la pintura, se comunicaba a través de la escritura. Y yo, Araceli, lo que más admiro hoy de ella es esta fortaleza, esta resiliencia, esta capacidad de ser ella misma. Hoy aquí hemos hablado tanto del amor propio, de conocernos, del crecimiento personal, de la biodecodificación, de las constelaciones. La semana pasada hablábamos, bueno, de este término de ser brujas, de ser mujeres medicina, de ser sanadoras, pero todos estos temas empiezan en quién somos, cuál es nuestro autoconcepto, cuál es nuestra autoconciencia.
Y si somos bien honestas, realmente muy pocas han logrado encontrarse a sí mismas tan claramente, tan fuertemente como y llevarlo a su vida como lo fue y lo hizo y lo inspira Frida Kahlo. Vivimos en una cultura donde muchas de nosotras solo traemos máscaras encima, pretendiendo ser alguien más, queriendo ser aceptadas de una manera más allá de nosotras mismas, queriendo tener un lugar en eso de lo que el mundo nos dice que es lo correcto, lo conocido, lo reconocido, lo aceptado, el éxito, ¿no? Y, y en dónde quedamos nosotras. Y Frida Kahlo justo hizo eso. Se mostró fuerte, pero se mostró vulnerable, fue ella viviendo con un hombre como el que fue Diego Rivera, que eh, pues la engañó múltiples veces y que se casaron cuando ella era muy joven, pero luego se separaron y luego él, cuando ella enfermó, volvió a proponerle matrimonio y ella volvió a aceptar, pero entonces ya no vivían juntos y cada uno tenía pues esta libertad o estos acuerdos de compartir su tiempo con otras personas, ¿no? Entonces, podríamos decir que desde la postura de lo correcto, pues tuvo una vida llena de contradicciones, pero de nuevo regresamos y entonces, ¿realmente qué es lo correcto, lo aceptado, hoy no sería mejor simplemente vivir? Vivir plenamente, vivir abiertamente, vivir libremente y claro, todo esto también tiene consecuencias y en la libertad pues necesitamos ir de la mano con hacernos responsables de las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones, lo cual a mí me parece que ella sí lo logró, ¿no? Y algo que también y viene a resonar con los momentos que estamos viviendo del mundial, de pues toda la labor que han hecho, hicieron los muchachos, a veces no tan, unos muy pequeñitos y otros no tanto del equipo nacional mexicano de fútbol, es que amaba profundamente a México. Frida Kahlo realmente tenía muy claro para ella este amor por su país, era una luchadora, era eh, una persona que manifestaba desde su persona, sus atavíos, sus vestidos, sus flores en la cabeza. Su mamá era oaxaqueña, era de Oaxaca, entonces pues ahí se pudo conectar con esta hermosísima cultura de Oaxaca y vivirla en en su autenticidad. Ajá. Entonces, de nuevo te pregunto, para ti hoy, ¿qué representa Frida Kahlo? ¿Es una pintora, es una artista, es una mujer contradictoria, fue una irreverente, te parece que fue una intelectual, fue una persona, pues sí, revolucionaria, rebelde? ¿Con qué conectas? Pónmelo ahí en la sección de comentarios. Me gustaría mucho que realmente tuviéramos como esta apertura de compartir qué, qué es lo que Frida Kahlo representa para nosotras, sobre todo como mujeres, en este contexto del programa Corazón de Mujer, en donde hablamos de ser mujeres sagradas, que tenemos esta alma, esta chispa divina, pero que también está cubierta, le vamos poniendo capas y capas y capas de estos personajes, estas máscaras, esta, mm, estas cubiertas que tapan, cubren nuestro verdadero ser, nuestra autenticidad y que muchas veces son tantas capas que ni siquiera nos permiten tener esa conexión profunda con nosotras mismas. Y tal vez para Frida todos estos eventos,
desde si fue polio o no, desde el accidente a su muy corta edad, de que participó eh, en estas ideas políticas de un México que se estaba formando en ese momento en la revolución, cuando ella pues apenas era una niña y que la siguió el resto de su tiempo y bueno, viviendo con un gran muralista como fue Diego Rivera, pues todo eso estaba a su alrededor, con los comunistas que incluso llevaron hasta vivir en su casa, pues todo esto la marcó, la llevó a diferentes profundidades de su ser. Seguramente se cuestionaba muchísimas cosas y hacía grandes preguntas. ¿Y tú? ¿En qué momento te haces esas preguntas? ¿En qué momento haces esa reflexión? Pónmelo ahí en la sección de comentarios, dale un traguito a tu café, a tu chocolate y pregúntate, bueno, ¿con qué conecto yo con Frida? ¿Tienes algún cuadro preferido de ella? Ah, ¿cómo la recuerdas? ¿La recuerdas sola? ¿La recuerdas con Diego? ¿La recuerdas solo a través de sus pinturas? Hay una pintura muy especial en donde creo que se llama Las dos Fridas, ¿no? Porque para ella la dualidad era muy importante y aparecen estas dos Fridas, ¿no? Cada una con su corazón unidas por esas venas y realmente ese cuadro de las dos Fridas es muy interesante, pero bueno, tiene muchísimos otros. ¿Y qué representa para ti tú al ver ese cuadro? ¿Qué ves? Pero no de Frida, sino de ti misma, ¿no? Porque sería muy interesante que te dieras un pequeño momento de entrar ahí al buscador, poner Frida, ver sus pinturas y ver alguna de ellas y qué te dice de ti esas pinturas. Hablemos de Frida desde la resiliencia, transformar el dolor hacia algo. Yo no puedo decirte qué tan consciente era Frida de que a través de sus pinturas si quisiera darnos un mensaje, pero al final lo hizo. Al final, este dolor que ella sentía, estos, eh, estos eventos, estas decisiones que iba tomando, al final las pudo poner en cuadros, como este cuadro que te digo de las dos Fridas unidas en su corazón. Y eso nos habla pues de su resiliencia, ¿no? Nos habla de su capacidad de verse y de entonces mostrarnos a través de sus pinturas cómo ella se veía, cómo ella se sentía, cómo ella necesitaba hablar de su dolor, de sus heridas y de su autoconcepto, mm, de las decisiones que iba tomando y como les decía, ella decía que tuvo dos grandes eventos catastróficos en su vida, el accidente del tranvía y el autobús donde ella iba y conocer a Diego Rivera, porque sufrió mucho la compañía de ese hombre que fue su esposo. Le dolía las infidelidades, le dolía la soledad, le dolía tal vez el que ella sintiera que él no la amaba tanto como lo amaba a él. Ella lo amaba a él. Ajá. Y habla mucho de eso en sus cartas. Frida fue una persona que no se sumió en el sufrimiento, en la tristeza, la depresión que la inmovilizara. Muy probablemente sí sentía esa depresión, sí sentía ese sufrimiento, pero ella lo canalizaba en sus pinturas y no dejó que ese dolor y ese sufrimiento la definiera. Por ahí dicen que infancia es destino. Yo no estoy completamente de acuerdo con esa frase. Sí, si no haces nada al respecto. No, si
en la autoconciencia, en el autoconocimiento, eres capaz de hacer algo con eso. Yo creo que Frida sí logró hacer algo con eso, porque nos dejó un mensaje, nos dejó su, su sentir, nos dejó su historia a través de sus cartas. Y tal vez solo necesitamos vivir, no necesariamente ponerle una meta como es lo tradicional, hacer un plan, ¿no? Sino más bien a través de vivir abierta, auténticamente, libremente, plenamente, abrazarnos, abrazarnos a nosotras y poder entonces así manifestarlo. En el clan hay muchas mujeres medicina, artistas, danzantes, pintoras, escritoras. No necesariamente tú tienes que hacerlo así, lo puedes hacer a través de otras formas, incluso tus propios proyectos emprendedores o empresariales. Pero date permiso de sentir tanto, 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 que eso lo plasmes en lo que vendes, en lo que cocinas y vendes, en lo que fabricas, en lo que distribuyes. Y creo que ahí estaremos un poco aprendiendo de lo que Frida nos dejó como legado, como experiencia, que las heridas, nuestras heridas de la infancia que ya hemos hablado aquí, nuestras heridas físicas, nuestros sentires, nuestros dolores, nuestra soledad, nuestras decepciones, acaben convirtiéndose en sabiduría, ¿no? Y que esta sabiduría entonces transforme primero nuestras vidas y que vivamos esa vida en congruencia con quienes sí somos y desde ahí en coherencia, que es la conexión del corazón con la mente, con una mente consciente, con una mente que sabe y acepta y vive con eso que somos realmente. Quisiera hacerles algunas recomendaciones antes de que se nos vaya el tiempo. Hay varias biografías sobre Frida Kahlo. Está Las dos Fridas, el diario de Frida Kahlo. Hay una película pues más reciente, no mucho, pero protagonizada por Salma Hayek, pero también hay otras películas sobre la vida de Frida. También tenemos documentales como Frida, Viva la Vida o Becoming Frida Kahlo. Las preguntas que dejo para nuestra reflexión son, ¿qué parte de ti has escondido por miedo a ser juzgada? Justo todo lo contrario a lo que nos deja ver Frida, tal vez en un inicio sí, pero después ya no soportó más y viene y lo comparte. ¿Qué dolor podría convertirse en una fuente de crecimiento? Y entonces es una invitación a echarte un brinco hacia adentro, un clavado y decir, ¿qué es lo que más me duele de mi vida, de mi ser, de mi pensar, de mi sentir, de mi manera de existir? ¿Qué es lo que más me duele? Y convertirlo en algo, en un proyecto lleno de sabiduría. ¿Quién serías si dejaras de intentar cumplir las expectativas de los demás y hacerte cargo de pagar el precio de ser auténtica? ¿Qué significa para ti vivir desde esa autenticidad? ¿Y tendrías la valentía para vivirlo así? Y finalmente, pues, ¿qué parte de tu historia merece ser transformada en una obra de amor a ti mismo? ¿Mm? Que al final creo que eso es lo que Frida nos dejó al pintarse tantas veces, más de 55 autorretratos. De alguna manera solo se podía ver a ella misma y desde ahí nos dejó ver la profundidad de una mujer que pensaba, sentía, anhelaba y amaba la vida. No se dejó ir
en el dolor, en la tristeza, en la decepción, en la frustración. Y eso, con eso yo me quedo, en ese amor a la vida que ella sentía. Ella escribió: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Y más allá de si ella realmente me mencionó esta frase, es lo que nos deja en el mensaje. Frida no solo nos enseñó a vivir sin dolor, nos enseñó que el dolor no tiene por qué impedirnos crear, amar, pensar, soñar y dejar una huella en el mundo. La autenticidad no consiste en tener una vida perfecta, sino tener el valor de ser quienes realmente somos. Espero que hayas disfrutado este pequeño momento de reflexión aquí en Corazón de Mujer sobre Frida Kahlo. Leo tus comentarios, déjame un like y por supuesto, si te gustó, compártelo con otras mujeres que necesitan escuchar este tema y esta reflexión. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana aquí en Corazón de Mujer. Hasta pronto.